El día de hoy tenemos un nuevo tema que lleva por título La Virgen María, punto de encuentro entre la fe y la razón. Nos vamos a acercar sin duda a la mujer más conocida de la historia, que a través de su vida cambió por completo la cultura. Tan es así que en nuestro calendario marcamos el transcurso del tiempo con el antes y el después de Cristo. Es verdad que Jesús y la influencia del cristianismo marca este calendario, pero la llegada o la entrada de Jesús en la historia como una figura relevante pasa por haber tenido a una madre, ¿sí? Y ella es precisamente María. De ahí su contribución en esta, digámoslo así, sana revolución de la cultura, donde la fe fue dada a conocer al mundo y con ello trajo grandes avances. Por ejemplo, lo sabemos bien, la evolución en las leyes que se volvieron más humanas frente a problemas como la esclavitud, que estaban tan arraigados en las diversas etapas de Roma, y cómo pues a través de María pues se va dando esta renovación de la cultura y pasos significativos en su desarrollo. Por supuesto que hablar de la Virgen María es, por lo tanto, acercarnos a una de las grandes figuras de la historia del cristianismo, pero que también ha adquirido alcances, como digo, incluso en otras religiones que valoran su aporte. Y dicho esto, hoy nos vamos a concentrar en un rasgo de la Virgen María, que es cómo en ella, y esto es toda una lección para nosotros en pleno 2024, la fe y la razón, la capacidad de creer en Dios y al mismo tiempo el sentido común, la lógica, el pensamiento, lejos de excluirse como si fueran agua y aceite, lejos de caer en reduccionismos o en una especie de conflicto, encontraron su complemento perfecto. En palabras más simples, en María hay un encuentro entre la fe, la capacidad de creer, de aceptar que Dios existe, pero al mismo tiempo vemos a una persona inteligente que sabe cuestionarse, que sabe cuestionar y que nos demuestra que la fe sin razón es fanatismo y que la razón sin fe se vuelve un proceso que le quita al ser humano su humanidad. Entonces, hoy vamos a ver a través de uno de los relatos propios de la historia de la Virgen, cómo ella logró este equilibrio, este complemento entre la fe y la razón. Esto como respuesta a tantas personas que muchas veces piensan que tienen que elegir entre ser creyentes y entre ser personas de ciencia. Y la realidad es que no tenemos que optar entre una y otra, porque las dos se complementan y nos presentan el panorama concreto. Al ubicar este logro en la persona de María, podemos nosotros ver que no se trata de un eslogan, vamos a decirlo así, de tipo publicitario, el que yo les diga que no tienen que elegir entre la fe y la razón, sino que lo veamos en ella, que ya es un hecho consumado y que tiene toda la credibilidad y todo el sustento, tanto desde el punto de vista teológico, a través de la Mariología, que es la rama de la teología que estudia la Virgen María, pero también desde un punto de vista histórico, donde podemos rastrear su presencia, incluso desde el punto de vista arqueológico de los lugares donde vivió María y de la época en la que pues le tocó desarrollar su obra. Vamos entonces a analizar cómo se da en su persona, en su historia, como la Madre de Dios, ese encuentro entre la fe y la razón. Y voy a tomar como referencia el Evangelio que habla acerca de uno de los grandes misterios de nuestra fe, que es la anunciación, o sea, cuando el ángel le comunica que va a ser la madre de Jesús.
Yo tomo como referencia a Lucas porque hay muchas razones para ello. La primera, siento una gran simpatía por la obra que él hizo. Me llama mucho la atención que haya sido médico, me llama mucho la atención esa capacidad cronológica que tiene en su redacción, los datos que nos da. También sabemos, porque los expertos así lo señalan, que el Evangelio de Lucas también recibe el nombre del Evangelio de María porque se detiene en hacer referencias importantes sobre ella, sobre la manera como fue gestionando pues este papel que tuvo y que tiene en la historia. De hecho, hay elementos para poder afirmar que San Lucas conoció personalmente a María. No así a Jesús, pero sí a María, y esto se deduce de los datos que da sobre la infancia de Jesús, que no le pudieron haber venido, sino de un testigo ocular. ¿Y quién más cercano? Pues que su propia madre, que vivió todo este proceso histórico de encontrar un lugar en donde dar a luz, de ser testigo de todo lo que hoy pues vemos, los pastores que buscaban, los magos de Oriente, ¿no? Y toda esta experiencia tan completa. Entonces, basándome en esto, tomo el texto que nos deja Lucas con toda su biografía y puse en color rojo las actitudes de María que demuestran lo que digo en el título. Una persona donde la fe y la razón se encontraron. O sea, una mujer que desarrolla una fe inteligente. Y es que a todos nosotros, como creyentes, nos debería de tocar esto. O sea, no podemos tener una fe boba, no podemos tener una fe que ignore lo que sucede en las calles, no podemos tener una fe que nos encierre en nosotros mismos, no podemos tener una fe que nos impida el diálogo con alguien que nos cuestiona de por qué crees en esto. No podemos tener una fe que no se atreva a hacer preguntas, una fe que no sea capaz de buscar respuestas. Porque cuando se llega a ese estilo de fe, no es la fe propia del cristianismo, no es la fe que Jesús va a desarrollar y que María también va a aprender en el contacto que tuvo con él. Entonces, en este sentido es que lo que viene en rojo nos va a hablar de ese vínculo entre la fe y la razón para que logremos ser creyentes con mayoría de edad y no creyentes de nombre o de ideologías que no nos llevan a nada y que nos desconectan de todo. Bien, pues voy a partir de este texto donde vamos a ubicar este vínculo que he estado mencionando. Primero lo leo y posteriormente me detengo en los puntos que puse en rojo para completar el tema que hoy nos está tocando desarrollar. Empiezo. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Bueno, después de haber leído este texto, que desde luego para nosotros los creyentes es palabra de Dios y como tal, pues nos acercamos con el respeto y la profundidad que se debe, pasamos ahora
a esto que quiero yo profundizar en una figura tan interesante y tan completa como la de la Virgen María. Yo aquí puse en color rojo las reacciones que ella tiene y que me parecen demuestran el equilibrio entre fe y razón y cómo eso nos sirve a nosotros, que también vamos caminando en la fe, pero que tenemos una familia, que tenemos un trabajo, que tenemos un grupo de amigos, que tenemos un apostolado, que tenemos también hobbies, que tenemos proyectos, cómo integrar todo esto que ella fue capaz de integrar, porque aquí no estamos hablando de una fe que me desconecta, sino que me conecta. Entonces, pues lo primero, tenemos el contexto, vive una experiencia sobrenatural, es un misterio, que no por misterio deja de ser verdad, hay que recordar eso. El misterio es una verdad que no podemos explicar al 100%, pero no deja de ser verdad. Entonces se da este hecho sobrenatural y entonces tiene un diálogo entre el ángel que le comunica su misión, su tarea, y ella, pues que frente al hecho en sí no pierde su humanidad, no pierde su inteligencia, no pierde su personalidad, sino que entra en ese diálogo y hace preguntas profundas, breves, pero que engloban todo un cuestionamiento necesario, tratándose de una persona sana, equilibrada, y que lógicamente, como si nos hubiera sucedido a nosotros, pues le despertaba preguntas, le despertaba esa búsqueda de respuestas. Pues lo primero que vemos en María es esta frase, se turbó grandemente. Pues esto me parece un rasgo de su humanidad. Cualquiera se pondría o se sentiría rebasado frente a un misterio de este calibre, donde le anuncian que va a ser la Madre de Dios, donde le anuncian que su vida va a cambiar, donde en cuestión de segundos pasa a las páginas de la historia. Es lógico esto, se turbó grandemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era una fanática, sino una persona con los pies en la tierra y que se daba cuenta que por un lado estaba viviendo un hecho real, pero un hecho real que le sobrepasaba. Y eso lo conecto con lo que cada uno ha ido viviendo a partir de la edad en la que fue consciente de que es creyente. A nosotros no nos ha tocado un anuncio con lujo de detalles, ¿no? Ojalá y hubiera sido tan claro que un ángel se nos apareciera a nosotros y nos dijera lo que hay que hacer. Pero sí hay equivalencias a ese ángel. Por ejemplo, pues una pareja de novios donde se dan cuenta, porque ya lo han platicado, que vale la pena casarse, que ya están listos para dar el paso. Bueno, ahí está la presencia de ese ángel que anuncia una misión. Nada más que pues no aparece con luces o efectos, digamos, especiales, sino más bien en una conversación, pues después de años donde el novio y la novia se conocen. O los que en algún momento nos dimos cuenta, pues que la sociedad necesitaba maestros más comprometidos, con ganas de dar sus clases, de cambiar las cosas, y al sentir o percibir esa necesidad, pues recibimos el anuncio del ángel. No fue un ángel, fue más bien ver pues que hay muchos jóvenes que ahorita tienen desánimo, que les falta tristemente razones para levantarse cada día y dices, bueno, los psicólogos harán su labor, pero yo como alguien que se interesa en la educación, como maestro, también puedo poner mi granito de arena. Y ahí está el anuncio del ángel también ya personalizado con la misión específica de cada uno, que por supuesto no es una copia de lo que vivió la Virgen, ni mucho menos, pero hay una similitud en que se nos da a conocer algo, ¿sí? O la persona que descubre que a través de la arquitectura puede generar espacios de paz para que las personas tomen mejores decisiones, que son lugares donde puedan hablar con Dios, conocerse también a sí mismos, a sí mismas. Bueno, todo mundo va teniendo ese anuncio del ángel y cuando pues la misión te implica la fe, pues muchas veces sí, uno se turba grandemente porque ves la tensión entre el ideal, o sea, la meta que se busca alcanzar, y la realidad donde uno mismo dice, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, yo doy algunas clases, no soy maestro a tiempo completo,
pero en las clases que doy yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque pues yo soy una persona que tiene convicciones muy fuertes y que pues qué pasa si me toca pues que algún papá, alguna mamá te cuestione cómo calificas y tal, o sea, cómo le voy a hacer pues para mantener sí la firmeza, pero también el buen modo, la amabilidad, la apertura, escuchar otras cosas, ¿no? Entonces, también dices, y mi nivel de coherencia, o sea, porque cuando uno se pone frente a un salón de clases, sin querer se vuelve una referencia y entonces, pues también en tu vida privada tienes que llevar una coherencia, ¿sí? Para que no sea un fake lo que estás presentando, ¿no? Entonces, claro, cuando vas viendo esto y te lo tomas en serio, porque tomártelo en serio es la única manera de hacer algo en la vida y de ser feliz, pues claro que te sientes rebasado, ¿no? Y empiezas a preguntarte, pero ¿cómo le voy a hacer? Esto es una tarea que me queda demasiado alta, ¿no? Y pues obviamente la Virgen, con mayor razón, percibía esto. Pero ¿qué resaltó? El que se haya turbado demuestra que en ella había fe, porque está aceptando el hecho en sí, pero también demuestra que era una mujer con inteligencia muy honda, con un nivel de pensamiento admirable, porque si no hubiera tenido esto, habría dicho que sí y habría entrado en una especie de piedad rebuscada que la habría llevado incluso a la locura. Y entonces no, primero se turba, propio de un sistema nervioso equilibrado frente a, a un hecho y a una persona que le están comunicando un cambio en su vida. Entonces, esto de se turbó grandemente me refleja tres cosas. Primero, humana, de carne y hueso, y por lo tanto un modelo para todos nosotros, que también somos humanos y de carne y hueso. Segundo, es la reacción de alguien que tiene salud mental porque percibe la grandeza de lo que se le está comunicando. Y lo tercero, ese vínculo entre creer lo que está sucediendo, pero no perder conciencia de la situación en la que se encuentra. Y esta es la primera nota donde vemos en la reacción de María que hay fe, pero también hay equilibrio, hay madurez y sobre todo sopesar lo que se le está presentando. Luego tenemos una segunda frase, que esta me parece, en cuanto al tema que estamos tratando, la más importante. Y esta frase dice así: se preguntaba qué saludo era aquel. Qué importante es que frente a lo que sentimos es o debe ser nuestra vocación, nuestro estilo de vida, nuestra misión, nos preguntemos de vez en cuando qué significa eso para mí, nos preguntemos de vez en cuando, diría San Ignacio de Loyola, diariamente, en el examen, al final del día, qué significa o cómo estoy entendiendo esto que siento es mi motivo de estar en el mundo. Porque si tú tienes un motivo de estar en el mundo, ¿sí? No hay dificultad que te gane, no hay posibilidad de caer en una derrota permanente. Claro, de repente te sentirás desanimado, de repente habrá crisis, pero siempre se saldrá de ella cuando se entiende, cuando se profundiza que se tiene una razón. Entonces, María se cuestiona, la fe admite dudas. Y aquí no estoy diciendo que ella no creyera, estoy diciendo que ella cuestionaba, a ver, lo que me estás diciendo escapa a la lógica. ¿De qué va esto? Sé un poco más preciso, porque solo el que se cuestiona logra tener una fe sólida. Si hay una persona que dice que es creyente, pero no se atreve a cuestionar su creencia, quiere decir que en el fondo no tiene fe porque sabe que si se cuestiona la va a perder. No es así en María. María se cuestiona para tener más fe. Si nunca nos cuestionamos, no habrá avance en la fe y peor aún, podremos asumir un estilo de fe equivocado. Porque de que empezamos a creer a que caminamos en la vida, hay que ir madurando, hay que ir buscando por dónde. Si mi fe de primaria se pretende que sea la misma en cuanto al nivel de madurez, ahora que soy profesionista, estaría yo equivocado. ¿Y cómo se logra madurar? Preguntando qué será aquello. Claro, el preguntar implica buscar respuestas y el buscar respuestas implica hacerlo
en los lugares correctos y en el momento correcto. María no se lo está preguntando a la energía, ahora tan de moda. María ni siquiera se lo está preguntando ella misma. Va a quien debe de ir, o sea, a Dios, que a través de personas y a través de circunstancias competentes, luego va a ir con su prima, alguien de carne y hueso, que le confirme todo aquello, llega a la conclusión. Entonces, hay que cuestionarnos nuestras creencias, por supuesto, y eso no significa que vamos a dejar de ser católicos, significa que vamos a ser una mejor versión de un católico. Porque si yo no me pregunto, si yo no me cuestiono, daré por hecho que en todo estoy bien. Y si doy por hecho que en todo estoy bien, ya no hay nada que hacer, porque cerré la puerta a cualquier posibilidad de desarrollo, a cualquier posibilidad de ir a más, y entonces se dará el estancamiento. María no se estanca, María cuestiona, y aquí es donde vemos a una persona que se atreve a preguntar, a una persona que se atreve a pensar por sí misma, que no es víctima de sus circunstancias, que no es víctima de lo que le dijeron, sino de lo que ella asume. Entonces, se preguntaba qué saludo era aquel, es para nosotros una lección muy grande. Cuestionemos cómo interpretamos a Dios en nuestra vida para interpretarlo mejor. Cuestionemos nuestra tarea en el mundo para desarrollarla mejor. No es preguntarnos para dejarla, es preguntarnos para mejorarla. Y eso fue lo que hizo María. Y es que quien está abierto a la inteligencia, quien está abierto a la ciencia, quien está abierto a la razón, siempre parte de una pregunta. El método científico nació de una pregunta. Y si bien María no se dedicó a la ciencia, sí tiene actitudes abiertas a la razón cuando dice, se preguntaba qué saludo era aquel. Y no se queda en lo abstracto. Entramos a la tercera frase, va a lo concreto. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Y esto es bien importante, que nuestras preguntas a Dios, a los demás y a nosotros mismos sean concretas y acorde a ese perfeccionamiento de la intuición para que no nos terminemos engañando. Pero aquí viene algo muy importante. Cuando María plantea la pregunta, no la hace queriendo tener el control de todo. Cuando María hace la pregunta, no espera que se le resuelvan las cosas en 5 minutos. Cuando María plantea la pregunta, no pretende quedarse estancada en la pregunta, sino que una vez que recibe la clave básica, se pone en camino y confía, porque hay personas que preguntan, le viene la respuesta en forma de clave básica, pero no confía y no da ningún paso. María no es así. María cree preguntando. No solo pregunta, sino que cree en la respuesta que viene de la pregunta y pasa de la teoría a la práctica. Hay personas que toda su vida se pasan preguntándose cuál es su vocación. Se le da la clave y sigue preguntando para evadir la respuesta. En María no. María hace la pregunta, totalmente válida, por los motivos que ya dijimos, porque no se estanca, porque no se quiere dejar llevar por la época, porque no se quiere dejar llevar por el que dirán, porque no pretende hacer de su vida una respuesta a las pretensiones de los demás, pero una vez que lo pregunta en el momento y en el lugar adecuado y recibe la clave, en este caso una clave teológica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, una vez que ella recibe la respuesta, se pone en camino. Muchas veces nosotros recibimos a través de las personas, de las circunstancias, respuestas y por quererlo controlar todo, por quererlo resolver todo en un minuto mediante el activismo, terminamos estresados, desanimados y sin concretar una relación, sin concretar una carrera, sin concretar un trabajo. ¿Por qué? Porque damos el primer paso, que es el cuestionamiento, damos el segundo, que es abrirnos a la respuesta, pero no damos el tercero, que es profundizar en la respuesta. ¿Y cómo se profundiza en la respuesta? Poniendo los medios que están a nuestro alcance. Yo me pregunto, ¿para qué soy bueno? Me viene la respuesta, una gama de licenciaturas, y entonces ahora me toca pues pedir papeles, ir a inscribirme,
pagar la inscripción, saber en qué aula me va a tocar, pero si yo no hago eso, si yo no me presento al examen, si yo no cubro los requisitos que me marca la institución, pues nunca voy a concretar la meta del título y posteriormente un trabajo. Entonces, aquí María da el primer paso, que es cuestionarse, porque es una mujer de fe, pero también es una mujer inteligente, una mujer de razón, un ser humano pensante. ¿Sí? En segundo lugar, recibe la respuesta en el lenguaje propio que a ella le tocó, un lenguaje teológico, pero que se va a concretar en la persona de Jesús, o sea, no queda en abstracto. Y una vez que le queda claro esto, se pone en camino a aterrizarlo. O sea, no es lo mismo preguntar con fe que preguntar sin fe. Preguntar sin fe es, quiero que me contestes, pero al mismo tiempo prefiero que no lo hagas. Y preguntar con fe es, una vez que me contestes, yo sigo adelante y profundizo en la respuesta. Me das un primer abordaje, pero para poder llegar al segundo y al tercero, entiendo que tengo que poner de mi parte y eso es lo que hace María. ¿Qué es lo que hace? Va a ver a su prima para que le confirme sus intuiciones, dialoga con José, que obviamente están pasando por un momento tenso, porque claro, el nacimiento de Jesús no va a ser convencional, y posteriormente también con su familia. Se sabe que María trabajaba en el templo, entonces también tiene que poner en orden esto, y posteriormente, bueno, con estas acciones de hablar con su prima, de ponerse en camino, de arreglar las cosas en el trabajo que tenía, que era un tipo de servicio, sí, hablar con José, con su familia, ir aclarando las cosas, buscar un lugar, o sea, empieza todo esto de dar pasos para concretar el proyecto que nació no de una aceptación boba de la fe, sino de una aceptación consciente a través de una pregunta. Y por eso viene la última frase en rojo, ya que se da el cuestionamiento, ya que usa el sentido común, ya que descubre la clave principal que le responden, ella entonces lo asume y dice, hágase en mí según tu palabra. Lo que quiero resaltar, y esto que voy a decir es lo que yo quisiera que se les quedara de este tema, es que cuando se le presenta el ángel, María no se va directo al hágase en mí según tu palabra. El hágase en mí según tu palabra es la última parte de la conversación, el último paso. Pero primero experimenta una emoción muy humana que es sentirse rebasada y la procesa, la asimila, la integra. Esto tiene elementos de desarrollo humano. Posteriormente se cuestiona, esto vendrá de Dios, me lo estaré inventando yo, ¿cómo le haré? Viene la pregunta concreta. Y ya después de que pase ese proceso de sorpresa, duda, pregunta y búsqueda, entonces que ya tiene estos elementos, acepta. Y esa es la grandeza de María. Hay quien hace todo el proceso, pero no termina en un hágase en mí según tu palabra, sino que termina en un hágase como yo quiera, o incluso en un no, no me interesa. Pero ella no, hace todo el recorrido, sorpresa, cuestionamiento, respuesta y aceptación. Y no solamente aceptación, sino que aplicación de lo aceptado, empezar a articular el proyecto, empezar a dar pasos concretos, precisos, que sí están en sus manos, que sí están en su espacio y que ella va a llevar a término, ya muy buen término, porque el sí de María va a durar hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles van a ser esas últimas consecuencias? Ver a su propio hijo en el extremo de la cruz. Y mientras todos van a huir en ese momento pues tan extremo, ella va a permanecer y posteriormente se va a llegar a una historia la más feliz de todas porque Jesús pues no queda muerto y derrotado, ¿no? Entonces en este sentido concluimos con 3 puntos. Primero, frente al hecho de haber llegado a este mundo, de haber nacido, necesitamos descubrir, como lo hizo María, cuál es nuestro lugar en la iglesia y en la sociedad. Y saber entrar en una búsqueda, en un cuestionamiento para llegar a la respuesta. Segundo, como ella, estar atentos a las respuestas. A nosotros no se nos va a aparecer un ángel, 98% seguro que no va a ser así, pero sí tenemos equivalencias a esa anunciación y son las personas, las circunstancias,
hacer un análisis de nuestro camino, ir encontrando hilos conductores que nos inclinan a tal o cual opción. Lo tercero, saber dónde, cuándo y cómo preguntar, porque hay personas que lamentablemente buscan respuestas en lugares que les destruyen, como las adicciones, en cualquiera de sus formas. Y el cuarto punto, pues una vez que tenemos claro lo que hay que hacer, pues aterrizarlo, que en palabras de María, este aterrizar se concretó en la frase hágase en mí, según tu palabra, ¿no? Pues que esto nos ayude a comprender cómo María es una referencia importante en el seguimiento de Jesús, lo es también en el desarrollo de la propia vida, que cada uno pues lógicamente se interesa en la suya y la quiere ir construyendo, pero sobre todo tener en cuenta que no se trata de tener una fe infantil, una fe cursi, una fe, digamos, de sentir, sentir y sentir, sino más bien una fe enriquecida por la razón, por el sentido común y por esta integración que en María es un hecho y un hecho que nos ayuda a cada uno de nosotros. Pues hasta aquí el tema de hoy.